Adelante, dime. No, mira, Adelante. mira. Ah, sí, sí, sí. Ahorita, ay, no traigo. Adelante, Moisés. Bienvenidos a la clase de Kabbalah, Torah con Kabbalah. Esta es la parasha de Getukai. Y vamos a hablar de los aspectos de la Torah y los secretos del Zohar. Para eso, me ayudan también Moré Gilel, da una porción de su estudio. Y esta parasha es consecuencia de lo que viene de Har Sinai. En el último capítulo, capítulo de Behar Sinai, habla de las esculturas, idolatría. Tampoco habla de los pisos idolátricos. En fin, habla del aspecto idolatría que llega inclusive hasta el piso. El pueblo de Israel no tenía esa costumbre. Bueno, nunca la tuvo. Al parecer la historia no habla de esto, pero no había esta costumbre. El único que nos da la información de esa manera es el profeta Elías. Elías tenía el ritual de ponerse en cuclillas, hincarse y bajar la cabeza. Y lo que hacía él es que unía el pacto de la circuncisión con el pacto de la boca. Y de esa manera lograba una comunicación perfecta con Hashem. Fuera de ahí, creo que nadie lo ha hecho. Y el, el ritual de postrarse cambió también porque el mundo cristiano cuando comienza hacen ese saludo, vamos a decir. Y algunas religiones antes de que el pueblo de Israel saliera a la diáspora, también hacían este tipo de acciones, hincarse. En el ritual judaico hay un movimiento que los sefarditas no lo hacen y, y está en la porción de la fiesta de Yom Kippur. Cuando dicen nos postraremos y pedimos perdón. Nos arrepentimos, nos postramos y pedimos perdón. En ese momento sí se hincan y se van hasta el piso, extenderse, completamente extendidos. Y es una vez lo que hacen, ellos hacen este movimiento. Entonces los musulmanes también tienen esa costumbre de no hacerlo, pero ellos usaron el tapete para separarse del piso idolátrico. El caso es que uno tiene que tener cuidado cuando está haciendo uno sus rezos de, de no usar figuras enfrente de uno, figuras o menos todavía alguna escultura, porque la escultura ya tiene una tercera dimensión. Y debe ser de preferencia un lugar donde no haya nada más que la pared, así, literalmente, y ahí en ese momento, en ese lugar rezar. De esa manera no hay nada que intervenga. Ahora, cabalísticamente, hay una fuerza que interviene, una fuerza oscura que interviene. Cuando una persona tiene un ritual de hacer un rezo frente a una imagen o una escultura, que esté a un lado o esté enfrente, como sea, pero aunque le esté rezando Hashem, las entidades oscuras vienen y se posesionan de ese ídolo, de esa figura, de esa foto, y comienzan a recibir el beneficio del rezo. De modo que se convierte en un lugar como una gasolinera donde lo que uno está diciendo está alimentando al resto de las fuerzas oscuras, el montón de fuerzas oscuras.
Entonces hay que tener cuidado de no hacer esto, de no usar algo que esté ahí enfrente. Y eso también lleva a motivos que cuando alguien lo hace, adquiere una fuerza de deidad. Se ha visto en la vida de los años que pasan que cuando una persona asegura que vio una figura y que estaba en la pared o que estaba en un árbol o, en fin, una mancha, unos rasgos, en fin, y a alguien se le ocurre llevar una veladora y ponerla y rezarle y todo eso, en ese momento la fuerza de esa pared, de esa mancha, inclusive del árbol mismo, toma posesión la fuerza oscura y comienza a recibir beneficio del rezo de los que están llegando y están rezando. Y no va a faltar quien pida un milagro. Y entonces dice el Zohar que se moverá la fuerza oscura a buscar por el lado de la oscuridad, por el lado de Satán, que se otorgue ese milagro que la persona está pidiendo. Y a través de esta fuerza mayor, entonces se otorga ese beneficio y se da esa bendición y la gente declara que ha sido bendecido por esa figura. Por eso es que vemos a veces actos muy, muy dramáticos en la vida real, sobre todo las culturas o la gente muy, muy sencilla de pensamiento que no entiende y piensa que efectivamente esa mancha, ese árbol le dio esa bendición. El problema está que ha ocurrido a través de miles de años, que la gente se va sumando y comienza pues a adornar el lugar, a ponerle más velas, a hacer esto y esto. Llega un momento en que a alguien se le ocurre invertir dinero en hacer una capilla y allí va y sigue creciendo la fuerza. Entonces tengan precaución y observen también si a alguien de la familia se le ocurre hacer cosas de esas. Esto es lo que habla con relación al término de la parashá pasada de Sinai. Y esta parashá comienza hablando de si estuvieras en mis caminos, en mis estatutos. Y los comentaristas de Torah dicen que es como un sermón, dígamelo en español que está aquí, es como una amonestación. La parashá es como una amonestación, porque nos dice ya sabemos qué es lo que debemos de hacer. Venimos de la parashá pasada, donde vienen todas las bendiciones que se otorgan, toda la vida fácil, vamos a decir, que podemos, el mundo feliz que podemos crear. Y ahora llega el momento en que si haces esto que está ordenado, todos te van a venir, todo se va a abrir. Los cielos te darán la lluvia, la tierra prosperará, tus negocios crecerán, en fin, todo comienza a moverse de una manera increíblemente buena. Y está demostrado, los que hemos hecho esto, hemos visto cómo el Creador bendice inmediatamente. Uno se apega a la ley, se pega a la halajá, y comienza a haber grandes cambios en la vida de nosotros. Pero también dice, en caso de que se te ocurra hacer algo tonto, algo malo, o que no haga lo que tengas que hacer, te voy a mandar maldiciones. Y hay 3 páginas, y es bien curioso, me acuerdo mucho, cuando nos tocaba subir a leer Torah, que nadie quería esta porción. Nadie quería leer porque son 3 páginas de maldiciones. Y te va a pasar esto, y te va a pasar esto, y va a venir los malos, te van a robar, te van a matar, te van a dejar solo, y así se pasa toda la Torah, diciendo lo que va a ocurrir. Pero en la Kabbalah no existe maldición, todo es bueno. Y está escrito en el Zohar que cuando el hombre se equivoca y comete un error, o el error llega a ser un pecado, el Creador inmediatamente lo sanciona porque quiere que no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, siga por el camino del centro, que no se vaya al mundo del árbol del conocimiento, sí o no.
sino esté en el lado del conocimiento, el lado de la verdad. Entonces, Hashem nos da pequeños golpes, pequeñas situaciones donde nos hace volver a regresar al camino correcto. Uno no lo ve como algo malo, algo que se está vengando Hashem, nada de eso, sino todo lo contrario. Somos reprimidos, somos reprendidos y nos gusta, como un padre reprende a su hijo, así es la situación entre el creador y uno. Por otro lado, estas maldiciones que aparecen como maldiciones, pues todas son bendiciones, porque al momento que dejamos de hacer cosas que hacen que la causa sea esta, se convierte en bendición. Ya hemos hablado mucho de estos temas, cuando algo está prohibido hacerlo y uno no lo hace, entonces al no hacerlo, uno puede declarar. La Torah dice que yo no debo de hacer esto y no lo voy a hacer. En ese momento se convierte en una bendición y la bendición surte efectos, nos llega a nosotros. Entonces, una cosa es que uno vea lo que no debe hacer y dijo, no, no, piense o diga, no, mejor me voy. Pero, y otro es que uno lo vea y lo enfrente y le diga, la Torah dice que esto no debe hacerse, no lo voy a hacer. De esa manera se reprende a la energía del maloso, el ego se molesta porque se le habla al ego, es el que está moviendo todo para que ocurra, y, y entonces ocurre la bendición. Se mueve toda la energía y hay una bendición que inmediatamente surte efectos en nosotros. Y es impresionante cómo en la vida suceden eventos donde estaban medio distorsionados o cambiados y al hacer un momento de rectitud, todo se transforma y queda todo facilito en la vida. Entonces, Baruch Hashem, a mayor cantidad de conocimiento y de acción, nos va a llevar a mayores bendiciones. Entonces, eso es inevitable, eso es una verdad, es completamente verdadero. Entonces vienen las maldiciones y tiene también esta parashá, como es la última del tercer libro, es el último parashá. Cuando uno termina el último libro, perdón, la última parashá del último libro, se le llama Malkut, la energía que sostiene todo el libro. Y hay algunos libros que es como un resumen, como una porción de compendio de todo el libro. En este caso, esta energía que aparentemente aparecen como maldiciones, se convierten en bendiciones. Entonces es la parte de Malhut, donde está toda la fuerza de la bendición y sirve para nosotros, funciona en nosotros. Entonces, es bueno darle una repasada a las maldiciones, porque a veces uno se acuerda o se olvida, perdón, de que si debo de hacer esto o no debo de hacer esto, y de esa manera tenemos conciencia de que hay cosas que están muy claras y no debemos de movernos, no debemos de hacerlos. ¿Alguna pregunta para pasar al Zohar? Sí, More, una pregunta. En Sí. relación a las imágenes de las que nos has comentado, que no es conveniente que las tenga uno presente o muy próximas a la lectura de las oraciones, ¿qué hay de entonces de las imágenes que sí tenemos en algunas partes de la casa, pero que son judías? Por ejemplo, lo que ha circulado mucho entre nosotros, el Salmo 67, ¿sí, verdad? Que está en forma de... Ujú. ¿Eso sí está Normalmente, permitido? sí, normalmente estoy hablando de figuras de animales, por ejemplo, de personas, fotos de personas, quien sea, o sea, no es así, sean nuestros padres, no debemos de hacerlo. Y me refiero en fotos, ¿no? Y peor todavía cuando hay un relieve, una tercera dimensión. La estructura de la tercera dimensión, por eso está prohibido hacer esculturas. La Torah no dice pinturas. Una vez me tocó una discusión talmúdica en la sinagoga
con un rabino que dijo, se puede pintar rostros, o sea, figuras de hombres, personas, ¿no? Y comenzó la discusión si era bueno o si era malo, porque no hay ningún pintor judío que haya hecho esto, que se haya puesto a pintar y que haya hecho todas las pinturas. Todas las expresiones del mundo religioso vienen del mundo cristiano. Y él decía, no, la Torah no lo prohíbe. Entonces, dice, no lo hacemos para no causar la sensación de que somos igual que ellos. O sea, nosotros nos mantenemos apartados. Pero en el caso del relieve, lo que es la escultura, esa sí está prohibida. Así si yo hago un caballo, alguna flor, está prohibido hacerlo. Porque al momento creamos en tercera dimensión, hacemos una figura que no es humana, que no es, no tiene vida, y le damos vida. Y al momento esta energía de si es un caballo, por ejemplo, tiene una energía de vida que yo le he dado y tiene un valor que también le he dado yo. Y entonces hay una fuerza que si se me ocurre platicar con él o ponerme a hacer un rezo cerca de él, va a adquirir esa fuerza, va a tener esa energía. Entonces, casi todas como un rabino que decía, hay cosas que no quedan muy específicamente claras en el Zohar, porque todo es a nivel de interpretación. Dice, pero es mejor no hacer las cosas para no caer en que, ups, la regué, o, ay, hice algo, hice un monstruo, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Y es verdad, hay cosas que uno sabe que no debe hacer, que es bueno que no lo haga, pero se puede ocurrir, ¿no? Hacerlo. Por ejemplo, está uno de los temas que después de tanto estar hablando, uno de los varones me dijo, este, ¿puedo, ¿puedo casarme con no, con una mujer divorciada? Digo, casarte sí te puedes casar, pero no habrá una mujer joven, virgen, que no haya tenido un hombre. Dice, pues no la encuentro, y ya se la pediste a Hashem. Dice, pues hablé con él, pero no ha habido nada. Digo, pues espérate más tiempo. Sigue hablando del Creador que te regale, que te entregue esa mujer virgen. Porque lo puedes hacer, pero tu vida va a ser muy diferente. Si tuvieras una mujer que no tuvo un encuentro con un hombre, va a ser más fácil tu vida, tanto de la casa, la paz de la casa, como tu actividad sexual. Porque esa mujer ya conoció la forma como la trató el otro hombre sexualmente, y tiene un ritual, tiene una costumbre de ser así. Entonces, ¿para qué entras a un lugar donde tú mismo estás forzando a que te pase algo equivocado, ¿no? No me refiero a que te vas a ir al divorcio, pero me refiero a la sensación, el roce constante de que estuvo mejor si me hubiera casado con una mujer sol, joven, ¿no? Virgen. Así es el aspecto en el caso de todos los aspectos de la oscuridad. Hay cosas que están muy firmemente declaradas, hay cosas que están muy sutilmente dichas. Todas pertenecen a no hacer algo indebido, no atreverse a alterar el orden que existe de la luz. Sobre todo cuando la persona que lo está haciendo tiene luz, lo hace con luz, sabe del conocimiento y lo hace. Entonces entra en una discusión muy fuerte con el Creador, con el mundo superior, y la consecuencia siempre va a ser dolorosa. Entonces mejor no hacer, así de fácil, ¿no? Mejor no nos atrevamos a hacer. ¿Alguien más pregunta? Esta parasha tiene, en Zohar aparecen muy pocos comentarios, no hay casi muchos comentarios, digo, muchos capítulos, son 16, y casi no están asociados con la parasha. Por ejemplo, en el caso del capítulo 1, dice, recuerda por favor
lo que tramaba Balac, el rey de Moab. Este y el capítulo 2 hablan de la maldad. Y entonces, ya sabemos que Balac era un hombre, era un brujo mayor. Y era sabio, conocía muchos aspectos, igual que Bilam, conocía los aspectos del Creador. Pero no estaba muy completamente seguro de que él podía solo hacer la maldición para que le cayera al pueblo de Israel. Y en el caso de Balac, él hizo adivinación y encantamiento. Entonces, él se basaba con la energía de lo que miraba. Estoy viendo dónde está esta expresión. Aquí está. Entonces, Balac era un hechicero grande y era en la adivinación. Podía adivinar lo que podía suceder. Pero Bilam era encantamiento. Entonces, en el caso de la adivinación, está apoyado por los hechos. O sea, yo veo y hablo y adivino. Y el espíritu de Bilam era encantamiento, era la acción de mover la energía y cambiarla. Era tanta el poder que tenía que era capaz de mover, una persona la podía transformar en un pedazo de madera, en una tabla, dice el Zohar. Y su encantamiento era muy grande. O sea, pero los dos tenían sus niveles de error. Por eso a Balac, que era sabio, se le ocurrió juntar con Bilam. Y busca, ya sabemos toda la historia de Bilam, Bilam busca cómo maldecir al pueblo de Israel. Pero lo que no podía ver era cómo maldecir. Este es un arma que lo utiliza la oscuridad mucho. Para que una persona le caiga la maldición o para que una persona sufra la consecuencia de su propio error y le vaya mal, y la persona que lo va a maldecir o la persona que va a hacer el trabajo tiene que saber cuál es su área peligrosa, su área débil, vamos a decir. Entonces puede ser que sea un hombre que le gusta el sexo, puede ser un hombre que le gusta el dinero, o si le gusta el sexo, está también afinado a Gesed, porque él siente que le falta amor. Y si es dinero, está asociado a Geburah, que es la energía del poder. Entonces, busca por dónde está la persona débil y por ese lado lo va a atacar. Entonces, Bilán comenzó a buscar dentro de su magia que hacía cuál era el defecto que tenía el pueblo. Y no encontraba. Y como Dios le había dicho que si se le ocurría maldecir, iba a poner las palabras en su boca. Entonces, cuando hace la primera maldición, salen bendiciones. Y se vuelve a mover de lugar para ver dónde está la falla y no encuentra la falla. A la tercera ocasión, ya en el caso de Bilam, estaba deseoso de pertenecer al pueblo de Israel. Cambió tanto su naturaleza de odio contra el pueblo de Israel que comenzó a amar al pueblo de Israel. Llegó un momento en que deseaba ser como el pueblo de Israel, que no le encontraba defecto, que no había falla en él. Y él sabía que él tenía el conocimiento, la capacidad de hacer las cosas, pero no tenía todavía, como dice, el sabor de hacer lo malo. De modo de que llega la tercera y ahí, en ese momento de dulzura hacia el pueblo de Israel,
Dice, cuán buenos son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel. Que lo leemos en las mañanas todos los días, nosotros. Entonces, en ese momento, lo que hizo Bilam fue, pues, perder. No pudo maldecir, tuvo que bendecir. Y lo más, para él, lo más triste es que sintió el deseo de ser como él, como el pueblo de Israel. El, Esto nos enseña que, que el Creador podía haber dejado que el pueblo de Israel sufriera las consecuencias de Bilam, porque podía haber dictado, sí había un error que después se vio, Bilam al final lo vio, que era que la tribu de Shimón, había muchos hombres solteros, no había mujeres para ellos y no se casaban, y entonces encontró la falla en ese momento. Por eso ordena que bajen las mujeres de Moab para tentar y lleven al sexo a los hombres de Shimón. Entonces, cuando llegan estos momentos, el Creador protege al pueblo de Israel. Por eso también está escrito, dice, no los destruiré ni los abandonaré, aunque cuando estén en la tierra de sus enemigos. Es lo más fácil, ¿no? Dicen, pero no los voy a abandonar. Entonces, en Bilam lo que hace que Hashem intervenga al final y logre completar la fuerza de hijos protegidos, el pueblo de Israel protegido por Hashem. Y con el nivel que tenían el pueblo, porque tenía un nivel todavía de santidad, logró que Bilam viera esa energía de belleza de la santidad del pueblo de Israel y así quedarán al final. Capítulo 2 dice, y Elohim vino a Bilam en la noche. También leímos que Bilam le gustaba fanfarronear y dijo que cuando le pidieron que fuera a maldecir, dijo que iba a consultar a Dios cuando él no tenía esa capacidad. Pero el pueblo, los ministros que bien estaban con él, se asombraron por la capacidad de decir, voy a hablar con Dios a ver qué dice, ¿no? Percibieron que era súper poderoso. Entonces, ¿cómo es que un hombre malo puede platicar con Hashem? Puede Hashem acercarse. En primer lugar, no viene la fuerza del Creador, sino ahí por eso dice Elohim. Vino un Dios. Elohim es un Dios. Entonces, igual como Abimelech que los miró por la ventana y dice que vio a los hechiceros, porque tenía hechiceros, entonces a través de los hechiceros podía mirar las ventanas y ver cómo estaba la gente que estaba alrededor de él. Entonces, vino Elohim, pero no vino Yud-Keh-Vah-Heh. Entonces, dice el Zohar que eh, el nombre de Elohim es compartido por todos. Aún en la idolatría es llamado Elohim, porque también hay otros Elohim. Entonces, estos caudillos están incluidos en los otros Elohim, porque así son llamados el nombre de Elohim. Entonces, este hombre, Bilam, usó la hechicería para provocarlo. Y vino a él, como está escrito, y les dijo, alójense, que ya que Hashem hable conmigo. No dijo Elohim, fanfarrenó, porque él quería hablar con Yud-Keh-Vah-Heh, pero vino Elohim ante él. Cuando una persona maneja el... Dime, Ángelo. Sí, perdón. Yo tengo una duda. Eso que comentas sobre
sobre la manipulación y la magia, ¿cómo va ligado a toda esta rama de la Kabbalah Maasit? ¿O no tiene nada que ver? No. Bueno, yo tuve un rabino muy bueno para estos temas y los explicaba muy bonito, muy bien, así bien hecho. Entendía uno a la primera. Pero había así montones de cosas que uno quería preguntar. Y luego nos decía, ya entendieron de qué se trata. No debemos de escarbar del lado de la oscuridad. Nuestro trabajo no es escarbar, no es usar la sabiduría para saber más del otro lado. Nuestro trabajo es la luz, manejar la luz. Y cuando tú ves rasgos de la negatividad, de la maldad, de la perversidad de algo, ya sabes que estás entrando a un lugar o estás viendo una manifestación de maldad. Entonces uno tiene que trabajar con la luz. Entonces te vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Hasta que llegamos. Ahora, dentro del Zohar están varios capítulos así. No es un capítulo o no es una parashá exclusivamente dedicada a la maldad, no, sino que dentro de todas las cosas te incluyen estas cosas. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo Shimon Vallejar o por qué lo hicieron todos los sabios de antigüedad? Porque en el mundo de la Torah, que es el mundo bendito y bonito, debe de saber el hombre las fallas que hay, las grietas que existen, y que en un momento va a suceder algo si uno se mete a esos espacios, ¿no? Está como no me acuerdo el capítulo, pero habla de que cuando llega Shabbat, por ejemplo, los espíritus malignos se ocultan en los hoyos de los pisos, las cuevas, todo lo que hay, se oculta, todo se oculta. Y si un hombre pasa por esos hoyos y los pisa o le da la vuelta, despierta esas cosas oscuras. Y si no va fortalecido en luz, lo van a atacar. Entonces uno dice, ¿será cierto eso, no? ¿Cómo es posible que estén ahí metidos como una serpiente metida en un hoyo y está esperando que alguien pase para darle una mordida? Pero sí es cierto, ocurre. Ahora, Baruch Hashem, me ha tocado a mí algunas veces en mi vida práctica y en la vida de otros amigos ver casos semejantes, o sea, de todo tipo, todo lo que está escrito, me ha tocado ver eso. Como en el caso de la oscuridad se presenta y declara, ¿verdad? Hashem me envió para que haga esto contigo o te ayude. Pero al momento de la entrevista, vamos a decir, el sueño o la visión que tuviste, uno se da cuenta que no es cierto, no puede ser eso. ¿Por qué? Porque la energía que se está manifestando no tiene luz, carece de luz. O las palabras que usted está usando no son de la Torah. Por eso hay que saber mucha Torah, porque la Torah nos da todas las palabras para que cuando un hombre hable conforme a la Torah. Entonces, si un hombre habla que no es de Torah, te va a hablar de egoísmo, te va a hablar de ego. Y a través de que nos va a ir bien, vamos a ser ricos o te vas a sacar la lotería y cosas de ese tipo, donde tú eres el ganador, la gente no importa, ya estuvo que no es cierto. Todo eso es oscuridad, porque el Creador no habla así, ni sus ángeles hablan así. Bueno, Ángelo. Maestro, Sí. con respecto igual ¿cómo se llama? Con Ángelo. Cuando la Torá o el Zohar o alguno de esos libros habla y menciona estas cosas, hemos aprendido de que lo que en realidad está haciendo es dejar entrever, si podemos hablar de esa manera, que de ahí salen bendiciones, que de ahí salen cosas extremadamente positivas. No es para que nos ahondemos en ello, sino que ahí hay cosas de las cuales en la Torah, en ese capítulo, pero también en otros capítulos, por lo general se amplía a otros capítulos,
hay una enseñanza de lo contrario, de luz. Hay una enseñanza de bendiciones. Lo que tendríamos que hacer, o lo que tendremos que hacer es, precisamente por estudiar Torah, entender cómo están acomodadas las palabras. Es más fácil en hebreo, y con esto no quiero decir que yo sea hebreo, pero bueno, acá me lo han explicado y me lo han dicho en su momento. Según como estén acomodadas, el orden de las palabras, quiero decir, es como está para que se presenten las bendiciones, o es para que se revele la luz. Otra vez, no es, ya lo dijo el maestro, no es para que nos ahondemos en ello, sino de que saber que si lo está mencionando, entonces tiene un significado más profundo y es de luz. ¿Ah? Hay un resumen que en pocas palabras a veces se puede decir. Ya sabemos que hay en todas las ciudades, hay gente que se dedica a encantamientos, hechizos, conjuros y todo este tipo de cosas, ¿no? Y paga uno por hacer el daño a alguien, ¿no? O supuestamente por hacerle un bien a alguien. Pues todas estas cosas suceden cuando la persona está fuera del camino de la luz y cree en ese momento sus defectos. Entonces, una maldición, como uno puede recibir una maldición, si la cree, se va a infectar con esa maldición, se va a impurificar con esa maldición. Entonces, hay cosas que a mí particularmente me pasó, cosas que llega gente y te dice, hicieron un trabajo contra ti para que no ganes esto o te vaya mal en esto, ¿no? Y bueno, está bien, bueno, gracias, ¿verdad? Pero nunca lo acepté, nunca aceptaba las cosas, ¿no? Yo sabía que Hashem hacía el trabajo y él es el que decía todo. Entonces, la gente que tiene miedo, sobre todo la gente que es miedosa, y se le dice, fulanito tal hizo un trabajo contra ti, va a pasar esto, le va a pasar literalmente lo que le dijeron, porque lo cree, y no cree en la luz, no cree en Hashem. Y ese es el daño peor que uno puede recibir. Capítulo 4. Si caminan ustedes en mis estatutos, ya sabemos que el Creador ha estado mencionando toda la estructura aunque son los levitas y son la fuerza de las bendiciones de los levitas, está hablando de todas las fuerzas de bendición que hay en este libro. Entonces, está hablando de sus caminos. Y no dijo vereda, está hablando de caminos. Entonces, es algo que está muy, muy específicamente como una ruta del PGC, sabiendo dónde vas, cómo vas. Entonces, no debemos de zafarlo. Y así como nuestra madre, cuando éramos jóvenes, nos decía, si comes bien, si haces esto, te voy a regalar un pedazo de pastel. Y nos regaban el pedazo de pastel. Así es la vida. El Creador nos ha limitado ciertos conceptos muy claros para que uno los haga. Uno los hace y el premio es inmediatamente. Hay una bendición y sucede la bendición. Y hay una clave para esto. La palabra está en la clave que uno debe decir, uno debe saber si las haces y lo haces. Estoy hablando en futuro, si lo haces. Entonces, las cosas que están ahí, que ya las leímos, que las estamos haciendo, pero si las volvemos a hacer, las seguimos haciendo y se convierte en un ritual dentro de nosotros, entonces sucede el evento, la frecuencia. Por otro lado, si las haces o te atreves a hacerlo o te esfuerzas por hacerlo, aún así, dice el Zohar, hay una bendición. No es completa, pero hay una bendición. Entonces, ¿cuál es el nivel más importante? El hacerlo. Y eso es porque muchas veces hay cosas que uno dice, pues no sé cómo se hace completamente. No conozco la halajá. Entonces, mejor me espero que alguien me enseñe. ¿No? Hay que atreverse a hacerlo. Por ejemplo, todo lo que el Shulchan Aruch nos dice, todo lo que está ahí escrito, aunque está escrito, muchas personas me ha tocado que no lo hacen porque no están seguros si lo van a hacer bien.
No se trata de eso. Se trata de hacerlo. El momento que uno se atreve a hacerlo, el creador acepta esto como un sí. El capítulo 5 habla de la lluvia. Les daré lluvia en su tiempo. Ya sabemos que el agua es una bendición y estamos llenos de agua. Y esta es la bendición más grande, el agua. Capítulo 6 habla de la caridad del pobre. Ya sabemos del capítulo del pobre, del Salmo del pobre, perdón. Y hay una energía. ¿Por qué se escribió con tanto efecto este capítulo se mostró de esa manera, el pobre? Bueno, el pobre normalmente no tiene nada. ¿Cuál es la fuerza del árbol que no tiene nada? Malhut. Entonces, no tiene nada, está en Malhut. No puede tomar nada de arriba y no recibe nada de arriba. Entonces, como no tiene nada, depende exclusivamente de la fuerza de Gesed, de la fuerza superior, de otra persona o del creador mismo. Que ya está por morir, pero sabiendo que va a morir y puede tener todavía más trabajo que realizar, el creador manda a alguien o sucede un evento donde llega la comida y no muere la persona. Entonces, el pobre depende mucho de la energía superior y la energía de la persona que está a un nivel superior. Por lo tanto, el pobre no se puede levantar. Sigue siendo pobre, está en Malhut. Ahí va a vivir hasta que cambie su conciencia y sea capaz de levantarse. O que alguien lo levante o el creador determine que ya llegó el momento de levantarse. Esta situación de cuándo se va a levantar el pobre depende también de nosotros. Porque si el pobre depende de la limosna, entonces es una porción que complementa la bendición para mí. Si yo tengo un pobre, yo sé que le regalo al pobre algo para que coma. Entonces la bendición me va a llegar a mí primero y después al pobre. Y si este pobre lo tengo cada tercero, cada semana pidiendo comida para su vida o su casa y le estoy dando, entonces es una bendición que siempre va a estar ahí, va a estar llegando constantemente. Pero él no sale de su lugar. Entonces tengo que pensar en cómo sacarlo de ese lugar. Y ahí donde viene la luz de la Torah para poderlo no nomás estarle regalando, sino que sea capaz de comenzar a moverse. Y ahí donde viene el trabajo. Hay pobres que no les gusta el trabajo o no quieren trabajar. O su capacidad intelectual dice que su trabajo es denigrante, ¿no? Andar recogiendo basura en los camiones, cosas de esas, pues nadie no lo haría. O trabajar en el albañil en una empresa, tampoco. Entonces, hay ciertos pobres que su capacidad intelectual los convence de que están bien así, sigan siendo pobres y dependen de la caridad del que tiene. Pero nuestro trabajo es sacarlos de ahí. Entonces tenemos que llegar a un nivel donde tenga que él levantarse y comenzar a proveer por sí mismo su dinero, su beneficencia. Ahora, no nomás es dinero, porque también es la sabiduría. Entonces, un tonto o un terco, que es lo más difícil, y luego es pobre, entonces sí va a ser un reto muy grande trabajar con él, porque tenemos que hacer este trabajo. Y esta energía de mover la caridad para un pobre hace que nosotros movamos la energía para nosotros, porque cada movimiento que se hace abajo mueve los cielos. Entonces, yo un momento que le estoy al pobre, le digo palabras de aliento, inclusive le busco trabajo o qué te gustaría hacer para que aprendieras y hicieras eso que te gusta hacer, ¿no? Entonces, ese movimiento que estamos haciendo abajo sucede arriba. Y así después viene la respuesta de nosotros, hacia nosotros. Y somos alimentados por esta fuerza.
Entonces, para los que ya tienen esta idea, siempre deben de estar conscientes de que cada movimiento que uno haga aquí abajo, despertamos el mundo superior. Y eso va a ser muy favorable para nosotros. Capítulo 7, daré paz en la tierra. Igual, es la consecuencia de todo lo que, de nuestros comportamientos, nuestra ayuda y la caridad que hemos hecho, a la Sedacá que estamos dando, porque la Sedacá libera de la muerte a uno y, en fin, hace que haya paz, no haya guerras en las ciudades. Capítulo 8, pondré mi tabernáculo entre ustedes. Ya hemos hablado de esto también. El Mishkan está dentro de nosotros, está en el templo. Se considera que es la energía de Tiferet, que es la energía de Jacob. Entonces, ahí donde está el templo, y ahí el Creador vive con nosotros. Capítulo 9, Moshe sacaba la tienda. Ya vimos que después del becerro de oro, no quiso Moshe estar en el campamento con los demás. Entonces se movió la energía de Malhut, la movió, y a la tienda de asamblea la movió fuera del campamento, porque encontró que no había manera de estar fuera de la contaminación. Capítulo 10, mi amado como un siervo. Capítulo 11, la rectitud, soy justo con sus juicios. Todo lo que el Creador hace es justo, aun cuando me golpea, aun cuando me vaya mal. Todo es justo, todo está en un nivel de rectitud impresionante. 7 veces por sus pecados. Entonces, esto es porque después declaró Hashem de que no iba a maldecir la tierra por causa del hombre, el Creador estableció entonces que lo va a castigar al que haga pecado. Y así se establece la energía del 7, que es la energía de la semana. Cuando llega Shabbat, y si la persona no se arrepiente antes de Shabbat, entonces entra la persona del juicio y va a ser juzgado después de Shabbat, y entonces la persona va a llorar. Viene la Shekinah que no se fue, siempre duró con nosotros, aun cuando fuimos expatriados, y siempre la Shekinah estuvo con nosotros. Y las palabras del pacto, después dice, dijo, esto ya ha sido explicado. Estas maldiciones en el libro de Vaikra fueron dichas por la Geburah. Y en Devarim también se repite, están dichas por Moshe. Entonces, la Geburah es el juicio. Y esta energía del pacto viene del Creador, que es la energía de Yesod con Malhut. Yesod es el final de la energía de Serampin. Entonces está el Serampin, que si no se corrige, si no cambia, si no es otra persona. Entonces Yesod hace contacto con Malhut, pero el Malhut ya no responde, ya no hay una vibración de encuentro feliz con Serampin. Y nuestro trabajo es que siempre haya algo hermoso. Termina el último con el hijo honra al padre. Ya hemos hablado de esto, de la capacidad de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y se refiere a la energía de Abba Ima, de Binah y Jodma. Estas dos fuerzas que ya sabemos que están arriba de Serampin están disponibles para que nos entreguen los premios, las bendiciones, para que bajen a Malhut a través de Serampin. Pero si Serampin no cambia, no hay cambio, no hay
no hay una corrección. Entonces, estas dos fuerzas hacen su trabajo, pero no pueden inyectar la energía hacia abajo. Y solamente gotea, es el Zohar, gotean las bendiciones, que son sabores como premios de lo que está ahí, si uno fuera capaz de entrar completamente al cambio. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces vamos a darle la palabra al Moré Gilel para que nos hable de su tema. Muchas gracias, maestro. Por ahí hay un... Entonces, gracias nuevamente que nos permite estar reunidos y hablar de su Torah. Este es un tema que ya se había comentado, ya habíamos platicado algo, de que, en pocas palabras, comportamientos y movimientos en la sinagoga. Para todos aquellos que asisten a ella y los que piensan asistir, que piensan ir, para que sepamos qué esperamos, a qué nos vamos a enfrentar, o sea, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que va a suceder, y lo entendamos y nos movamos vamos a decir así, con soltura. Por lo general, cuando una persona no conoce y entra a un lugar, está tensa y pues está viendo y no está seguro y empiezan temores y demás cosas. Aquí lo que se trata es de que se entienda qué es lo que está pasando y con soltura se mueva en la sinagoga. Y eso es para todos los días de la semana, pero sabemos que por alguna razón u otra, cuando nos reunimos en la sinagoga es para Shabbat. Y bueno, eso no está nada mal, está muy bien. Me llama la atención una serie de bendiciones que se hacen en la mañana y que normalmente, bueno, hay personas que lo hacen en su casa antes de llegar a la sinagoga, pero hay sinagogas muy grandes y que estas bendiciones las hacen en la sinagoga. Y está hecho de esa forma. Esto se vale. Pero me llamó más la atención porque en estas últimas 2 semanas he estado en situaciones y con personas que me han hecho varias preguntas o comentarios, y comentarios que terminan en preguntas. Y me gustaría me hubiera gustado, nada más veo que está Esther, Mónica López, me gustaría que estuvieran más mujeres porque se habla de un tema que digo, en esta semana, además de otros, de por qué somos de la manera en que somos, por qué actuamos de la manera en que actuamos. Otros, muy pocos me han dicho por qué son diferentes y otros hacen comparaciones y otros juzgan. O sea, me ha tocado de todo. Entonces, y me ha puesto a reflexionar de todo lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, lo que el maestro nos ha enseñado, lo que por acá los rabinos nos han enseñado también. Y y hay una conclusión, ¿verdad? Que es, hay que saber, hay que estudiar mucha Torah, pero debemos de actuar. El maestro lo acaba de decir, por eso me acordé. Las acciones, entonces, hacen la pregunta, entonces, ¿las acciones son más importantes que el estudio de la Torah? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, obviamente, porque el estudio de la Torah es lo primordial. Sin embargo, hay un punto medio, Chabad lo pone muy claro y dice, el punto medio debe de alcanzarse. Hay que estudiar mucha Torah, porque en la Torah nos está diciendo cómo proceder, tanto para un lado como para otro. O sea, por un lado quiere decir que sí y que no. ¿Okay? Entonces, ¿cómo proceder? Y se nos está enseñando cómo proceder
pues entonces hay que proceder. No hay que quedarnos nada más en estudiar muchísimo y ya sé mucho. Hablamos del espíritu de locura y ese es uno de los espíritus de locura más dañinos para cualquier persona. El estudiar mucho y luego decir, ¿sabes qué? Pues yo sé mucho y sé más que tú. Y cuando le hacen una pregunta a alguien, esa pregunta hasta la persona pudiera tomar alguna postura, ¿verdad? Y de superioridad. Ya vimos cuando estudiamos eso, cuando hablamos de eso, los espíritus de locura, y ese es uno de los peores. Y entonces dice, si estudiamos mucha Torah, aprendemos muchísimo, entonces vamos a hacer muchísimo. Porque el estudio de la Torah dice, esto aprende, entiende, porque lo tienes que hacer. ¿Cómo? La Torah explícitamente en varios dice, hay que hacer esto, harás esto, no harás aquello, comerás esto, no comerás aquello, traerás, harás, dirás y demás cosas. Muchas veces viene como en futuro porque se está hablando de que si es en futuro, ¿cuándo es el futuro? Pues el futuro siempre es futuro, entonces quiere decir que lo vas a hacer mañana. Ah, bueno, pues entonces lo hago mañana. Pero mañana, cuando estemos en ese día, va a ser el otro mañana. Sin embargo, no hay que esperar a mañana para hacerlo, hay que hacerlo hoy. ¿Ok? Entonces dice, hoy lo haces. Llega el día de mañana y dice, hoy lo haces. Oye, pero yo lo hice ayer, sí, pero te lo dice que hoy lo haces. Y así, hay muchas cosas. Entonces, el punto, vamos a decir así, óptimo es estudiar mucho, pero para hacer mucho. Hay que poner en práctica, hay que hacerlo. No nada más hay que hablarlo o no nada más hay que leerlo. El hablar ya tiene una ventaja, ¿ok? Que nada más estudiar y no decir nada. El hablar ya tiene una ventaja porque se está comunicando a otros. Y esa comunicación entonces pudiera, se espera, Baruch Hashem quiera que motive a la persona que lo está oyendo a hacer cambios y empezar a moverse, a trabajar, a actuar. Pero la persona que lo está diciendo debe de hacerlo. Entonces vienen reflexiones de que, bueno, ¿qué tanto he hecho? ¿Cuántas veces he hablado? ¿Cuántas veces he dicho? ¿Cuántas veces? ¿Y qué he hecho? ¿Ok? Y no con el ánimo de decir, ¿sabes qué? Que pues no se ha hecho nada, o sea, y darse de manazos uno solo. No, sino hasta dónde podemos llegar conforme a lo que hemos hecho y el potencial que se tiene. ¿Ok? Entonces, estas bendiciones son bendiciones que están aquellos que tengan el Sidur, ¿verdad? Que ya lo tienen en su casa y que lo utilizan para precisamente hacer las bendiciones o en Shabbat, se van a dar cuenta que en las primeras páginas son bendiciones que se hacen al despertar. Ya hablamos de la bendición del lavado de las manos y el por qué, de la creación del hombre, de que ha dado un alma, ¿verdad? Todos los humanos tenemos esa alma. Pero luego vienen unas bendiciones que dice, a ver cómo dice aquí el libro, dice bendiciones a levantarse, nada más dice así. Y son bendiciones de agradecimiento, pero está muy interesante. El Talmud enuncia una serie de bendiciones que una persona debe pronunciar al levantarse. Fíjense que voy a leer porque se me hace muy interesante como lo ponen, ¿verdad? Por lo general, el servicio de oraciones de la sinagoga comienza con estas bendiciones, lo que acabo de comentar. Todas ellas se inician en la fórmula clásica, bendito eres tú, Señor. O sea, como no estoy haciendo la oración, entonces no debo decir el nombre de Hashem. Y comienza de esa forma. Y vienen una serie de bendiciones, se acordarán, lo verán, que comienza con que bendito eres tú, Hashem, o Creador, Eterno, nuestro Dios, ¿verdad? Y dice por esto. Y entonces dice aquí, una de ellas dice que diste al gallo discernimiento o entendimiento para distinguir entre el día y la noche. Otra dice que devuelve la vista a los ciegos. Vamos a tener un poco. En la que dice que da al gallo discernimiento para distinguir entre el día y la noche,
tiene dos connotaciones. Una, o sea, tiene varias. Una es el canto del gallo, nos despierta. Es el despertador, ¿ok? Entonces, indirectamente, o directamente, pero, ¿cómo lo puedo decir? Directamente, sin decirlo abiertamente, es una bendición que un agradecimiento que le estamos dando a Hashem por oír. Oímos, cuando canta el gallo nos despertamos. Entonces es un agradecimiento a Hashem por el sentido del oído. Y dice para distinguir entre el día y la noche, ¿ok? Pero también eso quiere decir que desde ese momento ya tenemos que darnos cuenta de cómo proceder, de sí o no. Que devuelve la vista a los ciegos. Cuando uno está dormido, pues no ve. Y dice que le regresa la vista a los ciegos, sí, literalmente, porque ahora vemos, abrimos los ojos y vemos. Pero es porque en nuestro proceder, en nuestro estudio de la Torá, vamos a tener visión, vamos a dejar de ser ciegos al estudiar Torá. Que viste a los que están desnudos es que lo viste con también o sea, es destino literalmente, ¿verdad? Que tenemos que Hashem nos ha proporcionado, que nos ha permitido tener con qué vestirnos literalmente, como dice aquí, pero es también de vestirnos de Torá y de misbot. Que libera a los cautivos, esto es que también al estudiar Torah, la persona deja de ser, o sea, ignorante, y más adelante vamos a ver algo, y entonces podemos hacer más, debemos de hacer más. Y sigue diciendo, ¿no? Que llegan los que están doblegados, que extiende la tierra sobre las aguas, que provea todas mis necesidades. Esa es una muy, o sea, entendemos, dice que provee todas mis necesidades, ¿no? O sea, durante nuestra vida, en todo momento, hasta dormidos, tenemos necesidades. Y Hashem nos pone esas necesidades para después ser saciadas. Y al ser saciadas, entonces nosotros damos la gracia, ¿verdad? Porque dice, provee todas mis necesidades. Que predispones los pasos del hombre, porque nos dice cómo conducirnos. Que ciña a Israel con fortaleza, ¿ok? Dice aquí que en esta de ceñir con fortaleza, es el cinto, se refiere al cinto, y el cinto tiene varias maneras de entenderse. El cinto es una manera es un símbolo pues de poder, pero también de grandeza, pero también de nobleza. En el cinto se cuelgan varias cosas, se colgaban varias cosas en el pasado. A los que tienen trabajos de carpintería y demás, albañiles, fíjense cómo en talleres y demás, traen un cinto y en ese cinto se cuelgan sus herramientas, ¿no? Entonces es una herramienta de trabajo, el cinto también. Pero el cinto también hace la división entre la parte superior del cuerpo y la parte inferior. La parte superior es la parte, vamos a decir así, donde está la pureza, ¿ok? Porque están nuestros pulmones, está el corazón, está el estómago, y de ahí para arriba, bueno, pues está el cuello, y está la cabeza, el cerebro, y todo lo que con eso lleva, que ya lo hemos hablado, que ya se conoce. Pues si tienen preguntas, háganlas. Y del cinturón para abajo están las emociones, las pasiones y las impurezas. Y entonces el cinto hace la distinción, hace la separación. Entonces, por eso debemos tener siempre un cinturón y acordarnos que no nada más es para que sostener a los pantalones, ¿no? Que no se nos vayan a caer, sino que representa todo eso y más cosas que ahorita acabamos de mencionar, ¿verdad? Se hizo una pregunta el sábado pasado. Los varones que no están casados traen el cinto de su pantalón, pero no traen otro cinto, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y me preguntó otra persona que nos visitó y dice, ¿por qué no traen los jasídicos? Dice, bueno, porque es una señal de que están casados y deben de hacer más esa separación de lo santo, de lo puro, separación con las pasiones, que hay que controlarlas. Más bien es eso, es controlar las pasiones.
no desecharlas, ¿verdad? Pero hay que controlarlas. Quien tiene control de sus pasiones, entonces ha avanzado mucho, ¿verdad? Y entonces puede seguir del cinto para arriba creciendo, que de eso todo el cuerpo crece, ¿no? Pero es una manera de entender por qué del cinto, ¿no? Y luego dice que coronas a Israel con gloria, está hablando de cubrirnos la cabeza. La kipá hace, en yidis le llaman yamaka, aquí llegué y me empezaron a decir la yamaka, pero es eso, es yidis, quiere decir lo mismo, ¿no? Y se tapa uno la cabeza en señal de respeto y de Hashem, y de aceptar el yugo de Hashem, y de temor, pero ese no es el temor de miedo, sino el temor a fallar, ¿okay? A no hacer las cosas como se nos manda. ¿Y por qué? Porque no queremos fallar. Entonces dice que es una señal eso de respeto. Una gorra, un sombrero, todo eso hace las funciones de la kipá también. O más bien la kipá hace la función de lo demás, como quieran verlo. Y entonces, por eso entonces que tenemos ese respeto y guardamos entonces todas junto, después hablaremos ya de los tzitzit, hablaremos del talit, son recordatorios de respetar y observar todos los mandamientos. Constantemente nos lo están recordando, ¿ok? Y luego otra que dice que quita el sueño de mis ojos y el adormecimiento de mis párpados, ¿verdad? Pues sí, porque entonces en la noche pedimos de que cuando vayamos a dormir, que nos permita levantarnos y no dormir el sueño de la muerte. Por eso dice que le pedimos que ponga luz en la pupila de nuestros ojos. Pero nos vamos a ir a dormir, pues sí, pero ponnos luz en la pupila de nuestros ojos, ¿verdad? Para que entonces seamos meritorios de poder despertar, ver la luz y seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Después viene algo, vamos a ver, pues dice, dice que hay 3 bendiciones que dicen que no me has hecho. Y esto lo voy a leer porque es muy interesante, porque tiene mucho que ver con un agradecimiento que ha causado polémica. ¿Ok? Dice aquí, la actitud de los sabios del Talmud respecto a la mujer, por eso me hubiera gustado que hubiera más mujeres, respecto a la mujer, se refleja en manifestaciones tales como el santo bendito sea, ha dado a la mujer una medida mayor de entendimiento que al hombre. ¿Ok? El hombre, para disfrutar de paz en su hogar, ha de honrar a su mujer más que a sí mismo. ¿Ok? Y estamos hablando de condiciones, ¿verdad? De que la mujer es, ¿cómo se llama? Virtuosa y el hombre está apegado a lo que tiene que hacer. El amor de Dios no es igual que el del ser humano. Para él, Dios, hijos e hijas son iguales. El estatus de la mujer, si bien más limitado que del hombre, fue siempre a través de la historia más elevado y más privilegiado que el de la mujer que no observa. ¿Cómo se explica entonces la inclusión en el diario ritual de oraciones? Y estamos hablando de estas que vienen en el Sidur, de una bendición que ha sido motivo de muchas controversias y malentendidos y que parecería ofender a muchas mujeres judías. ¿Cuál es esa? Esta bendición precede de las enseñanzas del sabio talmúdico Rabí Yehudá, quien dijo, la persona debe recitar cada día las siguientes 3 bendiciones. Las conclusiones de estas bendiciones son respectivamente, que no me has hecho gentil, Shelo Asani Goy, que no me has hecho esclavo, Shelo Asani Abed, o Abed, decimos Abed, que no me has hecho mujer, Shelo Asani Isha. Aquí ha habido discusiones así, medias acaloraditas, ¿verdad? Por eso. Que no me has hecho mujer. Eso lo decimos nosotros, los hombres. La frase de Rabí Yehudá aclara que la razón de esta tercera bendición es que las mujeres no están obligadas a observar todas las misbot, por lo que se acaba de comentar anteriormente, su condición más elevada.
La segunda de estas bendiciones originalmente agradecía a Dios porque no me hiciste ignorante, pero fue rechazada por los sabios y no llegó a integrar la liturgia judía. La razón alegada para proponer esta bendición es que el ignorante no puede ser piadoso. Por eso se hace mucha énfasis en hay que estudiar mucha Torá. Dado que la persona ignorante no conoce los preceptos de la Torá y no sabe qué es lo permitido y qué es lo prohibido, es evidente que no puede observar todas las misbot. No las conoce, no las entiende. Cuando he platicado con otras personas y que no conocen, no las entiende, sencillamente no las entiende. ¿Ok? Rashi explica el rezo de esta bendición, explica el rechazo de esta bendición del siguiente modo. La bendición tiene sentido si se refiere a un no judío o a una mujer, dado que según la halajá, ellos no están obligados a la observancia de todos los preceptos o de la mayoría de ellos. Pero el hombre, aún siendo ignorante, sigue sujeto a la obligación de observar todos los preceptos y en modo alguno está exento de su observación. Esta bendición fue sustituida por otra en la que se agradece a Dios que no me hiciste esclavo. Shelo Asani Ab. Según la halajá, el dominador común de estas tres condiciones, ser no judío, ser esclavo y ser mujer, es la excepción de cumplir todas esas misbot o parte de ellas. Entonces no están obligados. ¿Ok? Dice que la mujer judía está eximida de la mayoría de los deberes religiosos que han de cumplirse en plazos fijos. ¿Ok? Una mujer que observa. Dice, no es que agradecemos nosotros los hombres por no ser mujer, sino que agradecemos por la obligación de observar todos los preceptos de la Torah. Es importante comprender el contexto de fe religiosa y de motivación espiritual que ha inspirado la composición de esta serie de bendiciones. El judío devoto no considera la observación de los preceptos como una carga opresiva de la que trata de escapar o como un yugo tan pesado que deba de ser aliviado. Los deberes y responsabilidades vinculados al servicio de Dios se cumplían con celeridad, con amor y devoción. Vamos a ver. El hecho de que la gente incluida en las categorías de exentos pueda optar por sujetarse a los preceptos aun cuando no esté obligada a hacerlo, nada resta al significado de las bendiciones. Rabí Haniná lo ha manifestado. Es mayor la recompensa del que la cumple aun cuando no se le hubiera mandado hacerlo. Eso nos lo han explicado muchas veces. Dice, tal vez haya existido otras consideraciones para establecer la bendición de que no me hiciste mujer, pero sean cuales fueren los criterios que las generaciones posteriores vieron en estas bendiciones, no podemos desentendernos de la intención declarada por quienes han compuesto y las incluyeron en nuestra herencia litúrgica. Según su propio testimonio, la intención no era ofender o señalar inferioridad a la mujer, sino expresar gratitud por la carga completa de las misbot que la Torah impone al hombre judío libre. Entonces es un agradecimiento porque, ¿cómo lo puedo poner? Hacer pocas misbot, que estuvieran mandados a hacer pocas misbot, pues las hacemos. Pocas oraciones, pues las hacemos. ¿Ok? Pero dice, tienes que cumplir con todas estas. Entonces, ¿qué decimos?
Pues gracias. Gracias porque los tenemos que hacer, porque así nos lo están mandando, porque si nos hubieras hecho mujer, entonces no podríamos hacerlas. Entonces no denigra a la mujer es eso de que no me has hecho mujer. Sí, porque no me has hecho mujer. Dice aquí, en alguna época del periodo posgaónico se estableció la costumbre de que las mujeres sustituyan la bendición masculina, que no me has hecho mujer, por la bendición femenina de que me hiciste según tu voluntad. ¿Ok? Esta bendición puede ser interpretada tal vez como una renuente resignación a un estado de inferioridad y como la aceptación del destino de la mujer. Pero un destacado erudito talmudista contemporáneo, Rabbi Aaron Soloveitchik, considera esta bendición como la afirmación de la innata superioridad de la mujer sobre el hombre. Según él, la voluntad de Dios es que el ser humano adquiera las cualidades divinas de compasión y misericordia. Por su propia naturaleza, la mujer está más cerca de este nivel de perfección que el hombre, ya que ella se le otorgó en forma innata la gracia de la compasión y la misericordia. No invocamos a Dios como el Rahum, Dios misericordioso, y la palabra hebrea Rehem, útero, matriz, que se refiere al órgano que simboliza la esencia de la mujer y que la diferencia del hombre, ¿no es una variante de la misma raíz que significa misericordia? De modo que la mujer puede proclamar con orgullo su gratitud a Dios que la hizo según su voluntad. O sea, nada más, o sea, porque el hecho que en el útero se aloja la nueva vida, la nueva alma, que también ya platicamos de eso la hace tener un grado superior y podríamos decir también extra de misericordia comparado con el hombre, ¿verdad? El hombre, por su parte, no puede alegar lo mismo. Si bien recibió la merced del poderío y la fuerza para conquistar la tierra y someterla, carece de las cualidades naturales que le faciliten el logro del ideal espiritual. El hombre parte de una naturaleza más baja que de la mujer, por lo tanto necesita más refinamiento que esta. Hay que acordarnos que el hombre fue hecho de barro y de ahí salió, es una naturaleza inferior, y la mujer ya estaba dentro del hombre, ya estaba, era parte de él. Por eso es que tiene esta ventaja. Dado que el cumplimiento de las mitzvot se considera como un método de purificar el alma de la persona y perfeccionar su carácter, el hombre debe observar más mitzvot que la mujer porque debe recorrer un camino más largo para alcanzar el ideal deseado. En el momento de su creación, el hombre todavía no era según la voluntad de Dios, porque lo formó, pero esa no era la voluntad final de Dios. Los exégetas agudos señalan también que cada cosa creada es de un nivel superior al precedente en el orden de la creación. La mujer fue creada después del hombre y solo entonces se completó la creación del ser humano hasta que saca a la mujer es cuando se completa. Aunque Adán estaba ya funcionando, la creación del hombre no estaba todavía terminada porque no había una mujer. Esta interpretación de la bendición femenina se apoya en el Zohar, el comentario cabalístico de la Torá, que sostiene que el hombre ideal es el que reúne el vigor masculino y la compasión femenina. ¿Preguntas o comentarios? Esto fue por o sea, siempre ha habido estas preguntas, pero por alguna razón, ¿verdad? De Hashem hizo que en estas 2 últimas semanas me tocaran muchos comentarios de esto, me tocaran preguntas de esto, situaciones acerca de esto, y entonces dije, me voy a adelantar, o sea, voy a presentar esto con la gracia de Hashem, y de ahí entonces ya pasaremos, si Dios lo permite, en las próximas sesiones,
de hablar de acontecimientos y qué hacer, cómo conducirnos en la sinagoga cuando estemos en los siguientes Shavuot. Si no hay preguntas y si no hay comentarios, bueno, pues muchísimas gracias, Baruch Hashem, que me permitió hablar de su Torah. Bien, muy bien. Muy bueno. ¿No hay preguntas? Bueno, nos quedan minutos. Vamos a escuchar. ¿Cuántas hay, More y Judá? Tenías mucha razón, More. Es una parashá corta, pero no por ello menos profunda y elevada. En esta ocasión, esta parashá de Jucotay tiene solamente 9 secretos. Adelante, entonces. Gracias, More. Primer secreto de la parashá de Jucotay. Si Hakadosh Baruj Hu no pensara en nosotros cada instante, no estaríamos vivos ni una hora. Y eso lo hace porque no nos juzga según nuestras obras, sino según nuestro potencial de hacerlo bien en el futuro. Siguiente secreto. Lo que espanta a los que hacen los ritos idólatras, magias y encantamientos es el tabernáculo, los ropajes del sumo sacerdote, el Kohen Gadol, y el incienso, Ketoret. Siguiente secreto. Aquel que ejerce los preceptos de Hakadosh Baruj Hu estudia los secretos del cielo. Es llamado servidor del e hijo de Dios, o ambas cosas. Glorifica al Creador. Ese hombre tiene tanto mérito que es como si lo creara para que tomara conciencia de él. Siguiente secreto. Aquel que hace caridad a un pobre es como si le devolviera la vida. Esa caridad que hace le conecta con el árbol de la vida y le protege de la muerte. Siguiente secreto. Hakadosh Baruj Hu promete a Israel: si eres digno, ninguna espada de enemigos pasará por tus tierras. Estableceré mi tabernáculo con la Shejinah en medio de vosotros. Si Israel es digno, si estudia el Zohar y cumple los preceptos, entonces Dios le promete paz y un sueño sin temores. Siguiente secreto. Hakadosh Baruj Hu confió a Israel la Shejinah porque esto es lo que tiene de más precioso. Siempre y cuando el tabernáculo y la Shejinah está en medio de vosotros, tendréis la prueba de que ando con vosotros. Siguiente secreto. Hakadosh Baruj Hu manda pruebas al que ama, pero son pruebas que puede soportar. O sea, Hakadosh Baruj Hu no nos pide lo que no podemos realizar. Siguiente secreto. Estar en la nueva vía es tener hijos santos, que sea fuente de genealogía santa. Siguiente y último secreto de esas 9 de Jucotay. Es un estirpe de almas puras y todos lo reconocen como hijos de Hakadosh Baruj Hu. Es todo. Fin de la parashá. Y fin del libro de Vayikra, como tú lo mencionaste, More. Cuando estén en la sinagoga, ¿Sí? Y que termine el libro, acuérdense Sí. de decir, ¿cómo se llama? Fortalezcanse, que sean fortalecidos. A veces te termina un libro. Estamos terminando el capítulo, todavía no el libro. ¿Cuál capítulo? O sea, este libro contiene todas las parashá del tomo 3. Entonces, estamos terminando efectivamente la última parashá y los últimos comentarios de este libro, pero faltan 2 más. No, pero se habla son 5 libros, ¿no? Entonces está Sí, terminando el sí, tercero. sí, Ok, tiene entonces razón, sí, al final del libro sí. se acostumbra y es bueno decir eso, ¿verdad? Qué bueno que nos lo recuerdas, sí, cierto, More. Bueno, ahorita estaba lo que estaba diciéndonos el More Gilel acerca del rezo. Los que no han hecho este trabajo diario, les recomiendo que lo hagan, porque son 20 hojas, mínimo 20 hojas las primeras partes, donde se resume toda la estructura del hombre que está comunicándose con Hashem. Y las bendiciones, porque hay bendiciones que uno las dice, que pertenecen al Kohen Gadol, pero uno las dice,
para que el oído registre la bendición y caiga sobre nosotros. Entonces, todo lo que está ahí tiene un inmenso valor y les sugiero que apéguense a esto, por lo menos en estas 20 páginas, se metan a hacerlo, porque ahí está todo muy fuerte. Para que la muerte no lo siga, y así hay varios aspectos de la vida diaria. Bueno, estamos pasando por un tránsito de festividades del SEC, el Centro de Estudio de la Cábala. Cumplimos 15 años el 10 de abril y las señoras, a través del equipo de trabajo de Bad Call Mujeres, diseñaron esto y lo llevaron a cabo. Entonces, el próximo miércoles vamos a tener clase, pero las señoras van a estar reunidas en un taller de Jala y comienza el evento. Al día siguiente, que es jueves primero, se va a llevar un convivio y se va a develar una placa aluciendo a los 15 años de estudio. Y este convivio, pues, es un convivio fraternal, recordando los que estuvieron hace años y que esperamos que todos asistan ahí. Y todos ustedes están invitados. Va a ser un convivio espero en Dios que sea muy, muy rico, muy sabroso, no nomás de la comida, sino de los abrazos y buenos deseos. Muy ameno, More. Y luego después de esto, tenemos el día 12, que es un domingo, un viaje campestre con una carne asada al Valle de Guadalupe. Hashem nos ha permitido tener un terreno, lo que pagamos ya el terreno. Estamos construyendo una casa. Entonces, estamos en la parte del segundo piso y va a haber un convivio ahí de carne asada. Entonces, vamos a estar desde antes, nos vamos a quedar a dormir y luego el día siguiente, que es domingo, va a ser todo el evento y el que se quiera quedar puede acampar o puede, va a haber un espacio, hay creo que 4 espacios para que duerman, pero dentro de la casa, pero si se llena, pues las mujeres van a tener primero la oportunidad de entrar ahí. Entonces, domingo 12 es el siguiente movimiento. Va a haber también otro el día primero, que van a hacer no es el día primero, van a hacer también otro trabajo del pandero de Miriam. Es una pintura que la van a hacer sobre un pandero y es para mujeres. Esto es para mujeres solamente. Entonces, terminamos los eventos en el mes de junio y seguimos con otras clases. Estamos ahorita en la clase 4 del nuevo grupo que se formó. Y Miguel Ángel nos decía que, porque también entraron otras personas que ya son activos, están ahí, los veo en la pantalla. Entonces, porque los temas, me salí del tema de ritual que teníamos establecido, escrito inclusive, y me puse a hablar conforme al movimiento de la energía de cómo van fluyendo las palabras. El caso es que hemos estado avanzando porque el grupo que está ahí son gente que ya ha estado buscando el conocimiento. Inclusive una persona estuvo hace tiempo, dice que escuchó la primera clase y se salió enojada porque vio que no, esto es religioso y esto es un cuento de atrapar a la gente, y se fue. Pero después conoció otra alumna y comenzó a platicar de qué habla, qué dicen y todo. Entonces, ahora regresó y es una de las alumnas que está muy emocionada. Y me dice mi esposa que platicó con ella y fue la que le dijo todo esto, ¿no? Qué equivocada te vi de la otra vez, ¿no? Entonces ahorita está muy emocionada. Entonces, para Fusión, espero que
el grupo que, aunque permanece igual, tanto en la pantalla como los asistentes que están ahí, continúa hasta terminar la última clase. Van a ser 8 clases y luego nos vamos a pasar a las clases especiales, tal vez allá por el mes de julio, agosto. En julio voy a salir de vacaciones y mi familia nos vamos a juntar. Ahora las 3 casas se van a reunir y vamos a ir a Zihuatanejo. Entonces, en agosto sí es un hecho que vamos a comenzar con clases especiales. Entonces, si alguien tiene una idea de qué quiere escuchar, pues me avisan y comenzamos a planear. ¿Alguna pregunta, temas que quieran entrar? Nos quedan minutos todavía. Un comentario, maestro, nada más que no me acuerdo dónde lo leí. Ojalá. Jala. Sí. Jala quiere decir separación, la separación, la porción. Pero así se le dice a todo el pan. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una jala o vamos a comprar una jala. No me acuerdo bien. Ese no es el punto. El punto es de que había la pregunta o la confusión de que si es la preparación de la jala o la separación de la jala. Definitivamente la separación. Porque cuando la mujer va a hacer la jala, el pan, ¿verdad? Separa una cantidad mínima que se debe de hacer. Y de esa cantidad mínima separa el tamaño de un huevo. No, pero lo que digo yo es hay una cantidad de masa mínima que se debe hacer. ¿Okay? Y de ahí se separa. Y eso que se separa, eso se llama jala. ¿Okay? Entonces, no me acuerdo dónde lo vi, no me acuerdo, pero se trata de eso. No es la preparación, sino la separación de la jala, porque esa se tiene que quemar. Y se hace, porque ese es el ofrecimiento. Es como si la mujer hiciera el ofrecimiento en el Beit HaMikdash, ¿verdad? Que se hacía cuando existía. A ese nivel llega, a esa santidad, a esa grandeza viene de que cuando la separa para quemarlo, está haciendo un ofrecimiento en el gran templo. ¿Ah? Nada más. Qué bien. Y sí, es una ordenanza, es un mandamiento para las mujeres. O el panadero, todo el que amasa harina o cualquier otro grano, tiene que separar mínimo el tamaño de un huevo. Entonces, según el volumen que esté haciendo, ¿no? Entonces, sí es un mandamiento. ¿No hay más que platicar? Sí, More. En una de las clases de lunes tocó usted un tema que a mí me interesa mucho porque, bueno, en estos momentos soy docente, no doy clases en secundaria. Yo ya le había escuchado a usted, More, hace algunos años que dio una conferencia sobre niño, infante, adolescente, pero luego ya no escuché la segunda parte de adolescente a joven, que se me hace súper interesante. Usted en la segunda clase de los lunes, More, comentó que los niños y adolescentes se perdió el control sobre ellos y que los niños de hoy no saben qué hacer, son niños que odian la disciplina y solo esperan sacar beneficio de todo. More, ¿qué podemos hacer? Yo creo que todos tenemos contacto de vez en cuando con adolescentes. Nosotros, ¿qué podemos hacer para un poquito rescatar a esos adolescentes? La verdad, yo que estoy ahí en una escuela con adolescentes, híjole, More, es tremenda la problemática. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles con adolescentes. Usted lo mencionó, no sé si sea una generación que a dónde nos va a llevar, pero ¿qué podemos hacer, More? Bueno, hace tiempo tuvimos una clase, esa clase que dijiste, y después tuve una visita de señoras que querían que hubiera una clase para sus hijos, ¿no? Yo les dije que no, porque no quería hacerme responsable de sus chamacos. Pero todo falla, todo está en la disciplina, en la fuerza de Geburá. De ahí se perdió la energía de la de Geburá. Toda la Torah los enseña a la Geburá, pero la Geburá metida por la Torah. La Torah nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Y eso es Geburá. La Torah nos dice qué tanto puedes hacer para crecer y cómo lo debes de hacer. Entonces, igualmente,
No es así de varitas mágicas y recetas, nada de eso. Hay un trabajo de disciplina. La persona debe disciplinarse para crecer, para mover, para ser feliz, para tener dinero, para todo. Todo está relacionado a este movimiento. Entonces, en el caso de los muchachos de hoy, sobre todo los de entre 13 y 20, ahí está compartido la energía con el padre. Si es varón, es el padre. Si es la mujer, es la madre. Está compartido la fuerza y eso es porque la energía, como decíamos, se perdió. La disciplina se perdió. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Tenemos que ver, en el caso de los varones, que es el que más difícil, bueno, las mujeres también hay unas, me tocó a mí, las mujeres que yo me hubiera levantado a darle una cachetada, como le habló a su mamá. Y se refiere a buscar qué es lo que a ellos les conviene, porque no les queda más que entrar por el lado de la conveniencia. Porque el ser humano es así, el ego nos dice, ¿no? Te conviene que hagas esto para que tengas esto. Entonces, ¿por qué? Porque así lo aprendieron, ¿no? Haz un berrinche, te van a dar. Haz una amenaza que te vas a ir de la casa y te van a dar. Y así comienzan las cosas. Entonces ahora viene que te conviene. Entonces, ¿quieres tener algo? Te lo tienes que ganar. ¿Quieres mejorar en esto? Tienes que ganarlo. Y te presento el paquete de qué es lo que tienes que hacer. No lo quieres hacer, no lo vas a tener. No vas a ir, no vas a hacer esto. Entonces, en el caso de las niñas, sobre todo las de 14, 15, que comienzan a asistir a las fiestas, ahí tienen que ser los dos padres tienen que ser muy fuertes en mantener la disciplina de que no van a asistir a todas las fiestas. Y del principio hay que marcar muy bien esto. No todas las fiestas son buenas que vayas, tú asistas a esta fiesta. Entonces, en el caso de los Yehudá, tienes abierto el micrófono. En el caso de los varones, las pandillas, los amigos. Entonces, igual hay que establecer límites. Esta gente no te sirve, esta gente no te va a ayudar, esta gente te va a llevar a hacer esto. Y si tienen la bendición de Hashem, les va a dar la visión o la revelación de qué puede pasar si si ellos insisten en salir así, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado que les he dicho a los sobrinos, sobre todo, si sigues en este camino, te va a suceder esto. Si sigues en este camino, tu hijo mayor le va a pasar esto. Si tú, chamaca, sigues haciendo esto, te va a pasar esto. Te van a dar un susto, te va a pasar esto, y así. Entonces, ¿por qué? Porque va a ocurrir. Como ya se dijo, está planeado y se va a mover la fuerza. Entonces, si el chamaco o la niña tiene el conocimiento de que se está moviendo la fuerza, ya me llevaron, ya me jalaron, ya me regalaron un trago que no sé qué tiene, sabe raro y todo eso, entonces ya están entendiendo que se está moviendo todo hacia ese lugar, hacia la falla, hacia el error. Entonces, tenemos que ser muy delicados en expresar y sobre todo entender que ellos no están experimentando, nosotros ya pasamos por ahí. Entonces, la experiencia que tengo en años y lo que he visto es esto. Ahora, el Talmud tiene una receta muy buena. El Talmud estableció, sobre todo en el Leshon Hara, que está escrito que cuando una mujer, ahí habla de mujeres, la mujer que habló mal de alguien y le fue mal y le pasaron cosas y murió o quedó deforme o inválida, y la persona la debe de poner como ejemplo. Entonces, de decir, ¿te acuerdas de fulano de tal? ¿Qué le pasó? Si sigues por ese camino, vas para allá. O sea, el joven tiene que ver el resultado final. Un secuestro, una violación, hasta una muerte desbaratada, ¿no? Entonces, tiene que ver el final, si sigue insistiendo, a dónde va a llegar. Y eso, aunque no los aterra ni les da miedo, comienzan a experimentar la sensación de que se están moviendo para allá. Vamos para allá. Y si el muchacho o la niña es de un corazón noble, va a moverse muy rápidamente en sentido contrario.
te va a atrever a decir, no, yo hasta aquí llego, yo me regreso, yo hago esto, y va a ser un cambio. Entonces, hasta ahorita, mi sugerencia, no hay otro cambio. Es difícil tratar con jóvenes así de esas edades, pero no hay otra, más que Hashem nos libre. Ahora, dentro de los atributos hay varios atributos que podemos ponerles en las recámaras. Si el joven es violento, si la mujer habla mal, o sea, ahí están los atributos sobre el odio, sobre la Leshon Hara. Si el muchacho es miedoso, pero aún así se junta con amigos y es el último de todos, se convierte en la sombra de todos. Entonces también está la energía del miedo. Y entonces tenemos que ponerlos en los cuartos, en las recámaras, para que el muchacho, aunque no lo vea, y así ocasionalmente lo va a pasar por sus ojos, trabaje el atributo en esa persona. Y busquen, porque no nomás es uno, son varios. Ahorita no tengo aquí a la mano, pero son varios. ¿Cuál pueden ser? Y los pueden estar cambiando. Y el muchacho va a comenzar a tener cambios. Muchas gracias, Bueno, More. Otra preguntita, More. Hace ratito que nos hablaba de la oración. ¿Es conveniente que todas las oraciones que hagamos estemos orientados hacia Jerusalén o no precisamente? Sí, sí, ¿verdad? Siempre. Sí. Si no hay nada o si está algo ahí estorbando, entonces se mueven al sur. Sí, pero no al norte ni al oeste. Es el este, segundo lugar. Muy bien. Pues agradezco la asistencia. Tuvimos pocos ahora. Y viene la fiesta de Rosh Kodesh el próximo lunes, perdón. Y luego viene la fiesta de Shavuot, que va a ser el domingo 5 para el 6 de junio. Si ya tienen este conocimiento del Zohar, si tienen el conocimiento, la experiencia de la luz, prepárense y ustedes mismos alteren la fuerza, porque la podemos aumentar. En el caso de los que estuvimos en Lag BaOmer, el fuego del Lag BaOmer, a varios de los muchachos sintieron el cambio. Sintieron la fuerza del fuego y de la luz que le genera el fuego. Y algunos se declararon ahí en el centro, en el Shabbat, cómo estaban experimentando esta energía, cómo la habían vivido y cómo se sentían ellos después de varios días con esa energía de fibra, de fuerza. Entonces, Shavuot es uno de los días más grandes que hay en el mundo, en el año, porque experimentamos una dotación increíblemente que la muerte no existe. La muerte está ausente, pero eso hay que saber que existe esa posibilidad, porque estamos en el mismo momento en que todo Israel estaba parado en el monte Sinai. Y esa energía que radió del monte Sinai vuelve a ocurrir cada año. Y esa fuerza es erradicar la muerte. La muerte no existe. Entonces, si pudiéramos estar bien concentrados en el tema, porque hasta las células son alteradas, las células comienzan a rejuvenecerse y hay un cambio de la persona. Es muy poderosa la fuerza. Entonces, Baruch Shem, prepárense, estudien y estén listos para entrar. Ahora, no pueden estar en la sinagoga, hagan sus oraciones en la noche, el domingo en la noche y el lunes en la mañana, igual, hagan sus oraciones y recuerden que están frente al momento en el monte Sinai. Que fue cuando se entregó la Torah. Exacto. Bueno, Laila, todo para todos. Que el Creador los bendiga y los llene de vida. Les dé confianza, seguridad en lo que están haciendo. No tengan temor en lo que sucede en el mundo y haya esa fuerza poderosa de seguir adelante cumpliendo las ordenanzas de Dios. Que tengan mucha salud todos.
Mucha salud para todos. Laila, todo. Laila, todo.